Oyentes de Luz Radio, bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios. Les saluda su hermano en Cristo, David Figueroa. El tema de hoy lo he titulado La misericordia. Quiero que usted me acompañe a la palabra de Dios, al libro de los Salmos, capítulo 9, verso 13. Y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo, quien inspiró esta palabra. Amén. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas las alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Padre celestial, he leído tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma, refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, mi Dios amado, que a través de tu palabra abras el entendimiento, Señor amado, y nos ayudes a entender plenamente de lo que es misericordia quiero y no sacrificio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Amados oyentes, hermanos en Cristo, en este texto que acabamos de leer podemos observar que el salmista dice: ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Siempre el Señor ha tenido misericordia de nosotros. La pregunta es, ¿nosotros usamos de misericordia con los demás? Y podemos ver a lo largo y ancho de la palabra, pero vamos a ver el concepto de misericordia. Inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda, así como la misericordia y la caridad con el prójimo. Misericordia de Dios. La misericordia se diferencia de la gracia en que la gracia considera al hombre como culpable, actuando en favor de él a pesar de su absoluta falta de méritos. En la misericordia se destaca el carácter compasivo del amor de Dios, y el énfasis de este aspecto es la actitud de Dios hacia el hombre, que tiene que ver con la condición mísera e impotente en que se encuentra. El hombre puede estar en la misma miseria. El hombre puede estar en cualquier momento de situación difícil, pero Dios siempre tiene misericordia al ser humano. Y por eso Él quiere que sus hijos también tengamos misericordia de los demás. El salmista le pedía misericordia al Señor, y siempre vemos a lo largo y ancho de la palabra los grandes hombres de Dios pidiendo misericordia, y Dios siempre prolongando sus misericordias para la humanidad. Amén. En el libro de los Salmos, capítulo 4, verso 1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Aleluya. Cuando pedimos misericordia, el Señor se mueve a misericordia. También el libro de los Salmos, capítulo 59, verso 10, dice así la palabra: el Dios de misericordia irá delante de mí. Dios hará que vean mis enemigos mi deseo. La misericordia de Dios es grande. El Dios de misericordia quiere que sus hijos también tengamos misericordia. Hago una pregunta a esta hora: ¿estás teniendo misericordia de tu prójimo, de tu hermano, de aquel que te hizo daño, de aquel que te lastimó? Es necesario que aprendamos hoy, a la luz de la palabra, que necesitamos movernos en misericordia, que necesitamos de verdad dar a conocer a Dios por nuestros hechos de misericordia. Bendita la gloria de Dios. Quiero que usted me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 7. Mateo 12, 7. Si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Podemos observar aquí la palabra del Señor, que el Señor demanda más misericordia que sacrificio. ¿De qué sirve un sacrificio donde no hay misericordia? Aquí los fariseos señalaban a Jesús porque los discípulos comían porque tenían hambre, y el Señor con las manos sucias, con las manos no lavadas. Y muchas veces ellos siempre atacaban al Señor
Pero el Señor le recordó que David comió de los panes de la proposición, que le eran prohibido comer a él y a todos los que estaban con él. ¿Qué miramos aquí en esta enseñanza de Jesús? Era prohibido. ¿Y por qué David comió? ¿Y por qué el Señor no lo relata como un pecado? Porque en ese momento se mueve la misericordia de Dios. No había otra alternativa. O se iban a morir ellos porque les era prohibido comer el pan. Lo comieron. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. Hay cosas que la misericordia de Dios es tan grande que no entendemos muchas veces. Pero el Señor quiere que nosotros, sus hijos, nos movamos a misericordia. Cuando tengas que ser misericordioso, sé misericordioso, porque los misericordiosos alcanzarán misericordia. El apóstol Santiago escribe, capítulo 2, verso 13: porque juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Miren esto, hermano. Si nosotros tenemos misericordia del que nos ha lastimado, de aquel que te ha hecho daño, de aquel que te ha vuelto la vida a cuadritos, pero la persona se arrepiente, o puedes también y te pide un favor, extiende tu mano de misericordia. Ayuda al pobre, ayuda al que se está muriendo de hambre en las calles. Aquí en Colombia estamos viendo la emigración que ha venido desde Venezuela. Todos esos emigrantes que han venido aquí al país, médicos, profesionales, que andan por la calle sin trabajo, vendiendo confite. Ten misericordia, aleluya. Podemos observar en Mateo capítulo 5, verso 7, que dice la palabra de Dios: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando tienes misericordia de alguien, en tu momento difícil, en tu momento de quebranto, también alguien tendrá misericordia de ti. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Evangelio según San Lucas capítulo 10, verso 30, dice la palabra de Dios: respondiendo a Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aquí vamos a aprender algo de la misericordia. El sacerdote, que supuestamente eran los que tenían que dar ejemplo de las cosas de Dios, pasó de largo y no tuvo misericordia. El levita, los que servían la tribu de Leví, pasó de largo y no tuvo misericordia. Pero vino un samaritano, que el samaritano se tenía como lo más sucio, como lo más inmundo. No eran dignos supuestamente para los judíos decirle que los samaritanos y judíos no se gustaban entre sí. Pero miren esto: pero iba un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas. ¿Qué miramos en la misericordia? Vendar las heridas de aquel que está herido. No de ponerle el pie encima cuando el hermano ha caído, cuando el enemigo lo ha dejado como muerto. No es tiempo de ponerle el pie encima, sino de tener misericordia. Dice: y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Prácticamente él lo llevó al hospital y él cuidó de él. Miren la misericordia hasta dónde llega. Le vendó sus heridas, lo curó, le brindó sus primeros auxilios y lo llevó al hospital. Y dice el verso 35: otro día al partir sacó 2 denarios, o sea, sacó dinero, y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Todo lo que te gastes de más, yo te lo pagaré cuando venga. La misericordia no es solo dar una palabra de aliento. Él vendó las heridas, pero también sacó dinero. Cuando alguien te pide comida, cuando un hermano o cuando alguien tiene una necesidad y te dice: tengo a mis hijos con hambre, y usted le da una palabra: no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan, vete en paz, que Dios te proveerá. No estás teniendo misericordia. Tienes que tener misericordia, suplir esa necesidad. Hay momentos que hay que meternos la mano al bolsillo y también dar al que se está muriendo,
dar al que está necesitando. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y si tienes misericordia, cuando tú necesites también vas a recibir, también te van a dar. Aleluya. Y dice la Biblia en el verso 36, le pregunta a Jesús: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El Señor quiere que tengamos misericordia, que hagamos lo mismo. A partir de hoy, el Señor quiere que tú y yo hagamos lo mismo, que tengamos misericordia. Porque a los pobres siempre los tendréis, dice la Biblia. Y ellos necesitan una mano que tenga misericordia. Aquel que está necesitando una palabra de aliento, véndale las heridas. Y si necesita comida, dale. Bendita la gloria de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 12, dice la palabra: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Uno de los vestidos que tenemos que tener los cristianos es la misericordia. Hay que vestirnos de la misericordia. No sea parte de nosotros la misericordia. Porque vaya, cuando estamos en una necesidad, ¿cómo le pedimos a Dios misericordia? ¿Y cómo nos gusta que alguien tenga misericordia de nosotros? La pregunta es: ¿nos gusta a nosotros tener misericordia de los demás? Es tiempo de que nos pongamos la mano en el corazón y pensemos sinceramente: Señor, perdónanos las veces que no hemos tenido misericordia. Antes de grabar esta reflexión, llegó alguien tocando la puerta y yo salí. Y como no llevaba plata en el momento, él me dijo: soy venezolano, estoy vendiendo unos dulces, colabórame con una moneda. Y yo me metí la mano al bolsillo y como no tenía ahí mismo, dije: no tengo. Y venía entrando. Miren cómo nos enseña Dios. El Señor se fue y yo entré, me vine a poner el saco y el Señor me dijo: ¿y dónde está tu misericordia? ¿Dónde está tu misericordia? Fui al escaparate y busqué lo que encontré y salí corriendo a llamarlo. Porque hay que tener misericordia. No le digas a alguien: ve, vuelve después, cuando tienes con qué darle y con qué ayudarle. Amén. Hay que movernos a misericordia. Y el que predica la palabra del Señor, Dios siempre le va a confrontar primero con esa palabra. Y por eso hoy te digo de parte de Dios que muchas veces nosotros no tenemos misericordia. Pero a partir de hoy tengamos misericordia con el prójimo. No importa quién sea, tengamos misericordia de él. Este es un mandato del Señor Jesucristo. Aleluya. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 46. Podemos mirar aquí que habla del ciego Bartimeo. Dice que entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Miren, había una necesidad allí. Tenemos el ejemplo más claro de Jesús. Bartimeo, ¿qué hacía? Como era ciego, mendigar, vivía de la misericordia de los demás. Miren esto. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Miren lo que hizo el ciego: arrojó su capa. Esta capa representaba para el ciego, para que cuando la gente lo mirara de lejos, que era ciego, representaba su miseria, representaba su incapacidad. Y cuando Jesús le dijo y le dijeron: ten confianza, vete, llama, él se levantó y tiró su capa. En pocas palabras, él dijo: aquí está quien va a tener misericordia de mí. Aquí está Jesús. Y si él me llama, ya no seré más un ciego. Desde que se levantó fue creyendo que ya no iba a ser el mismo mendigo.
Y dice la palabra del Señor en el verso 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Que recobre quiere decir que un día vio. Así como muchas personas andan por ahí sin empleo porque un día tuvieron empleo. Muchas personas andan pidiendo comida porque no tienen comida, pero un día tuvieron. Quieren que tú y yo tengamos misericordia. Aleluya. Es necesario tener misericordia. Es necesario movernos a misericordia. Lastimosamente, a veces uno hace una obra social como iglesia porque Jesús lo hacía. Hoy es martes. Todos los martes salimos nosotros de la iglesia a hacer un culto en la terminal de transporte de Valledupar a las 5 de la tarde. Allí, después que hacemos el culto, hay muchos venezolanos, muchos indigentes, muchas personas por ahí que no tienen que comer. Luego del servicio repartimos una comida, una cena digna. Y a veces pides ayuda a hermanos y parece que no les doliera, que no les importara. Pero Dios siempre provee. Dios siempre provee para que nosotros llevemos ese alimento. Ten misericordia del que está muriéndose de hambre. Hay que tener misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. ¿De qué sirve predicar una palabra de día y de noche? ¿De qué sirve predicar todos los días si no tenemos misericordia? Pasaremos como el sacerdote que pasó de largo y no tuvo misericordia. Pasaremos como el levita que pasó de largo y no tuvo misericordia. ¿De quién inspira el mundo misericordia? De nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Hay que tener misericordia, iglesia. Dice el verso 52, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este ciego fue agradecido con el Señor y siguió a Jesús. Pero vemos que muchas personas que Jesús tuvo misericordia, como los 10 leprosos, uno solo regresó agradecido. Y por eso no importa si la gente agradece o no agradece, nosotros tenemos que tener misericordia. Cada quien entregará cuentas a Dios de lo que hace o no hace. Evangelio según San Mateo capítulo 18 verso 23. También vemos otra parábola, otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de los 2 deudores. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Este hombre iba a perder todo. Iba a perder sus hijos, su esposa y todo lo que tenía. Y miren esto. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, porque este es Dios que se mueve a misericordia contigo y conmigo, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuánto no nos ha perdonado el Señor? ¿Y por qué cuando alguien nos ofende no queremos perdonar? Si el Señor dice que perdonemos a nuestros hermanos las ofensas. Hay que perdonar. Hay que tener misericordia, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una suma insignificante con la que Dios le había perdonado. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. El rey le dice: mira, yo te perdoné todo porque tú te postraste a mis pies y me rogaste y tuve misericordia de ti. Le dice en el verso 33: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos
hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tenemos que tener misericordia y tenemos que perdonarnos unos a los otros. La misericordia abarca el perdón, la misericordia abarca amor, reconciliación, dar. La misericordia da de gracias lo que recibís de gracia. No te quedes, hermano, hermana. Vamos a ser misericordiosos. Vamos a ayudar. Vamos a impactar al mundo. Que la gente sepa que el evangelio de Dios es verdadero. ¿Por qué miran los que no conocen a Cristo el evangelio? Lo miran en ti y lo miran en mí. Nosotros somos la imagen de Cristo en la tierra. Por eso Jesús le dijo a Felipe: hace tanto tiempo estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y nosotros podemos decir: el que me ha visto a mí ha visto a Cristo, si hacemos lo que Él manda. Jesucristo hacía todo lo que el Padre le mandaba. Y por eso es necesario que tú y yo hagamos lo mismo. Seamos misericordiosos. Aleluya. Ayudemos al que está necesitado. Extiende tus manos de misericordia. No las retengas. No te escondas de tu hermano. Dice la Biblia que si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Amemos de verdad. Mostremos el amor de verdad. Mostremos la misericordia de verdad. Aleluya. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a tener misericordia, Señor, con aquellos que están padeciendo, que están pasando necesidad, con aquellos que están necesitando una palabra, una visita, Señor amado. Ayúdanos a movernos a misericordia. Ayúdanos a perdonar a todos aquellos que nos deben. Ayúdanos a perdonar muchas deudas, porque usted también ha perdonado nuestras deudas. Señor Jesucristo, límpianos. Ayúdanos, Señor, a tener compasión de los perdidos. Oh, mi gran Rey, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a nosotros a tener misericordia de los perdidos. Se están perdiendo muchas almas y muchas personas no tienen misericordia ni salen a predicar la palabra del Señor. Hay que tener misericordia, porque así como Dios nos perdonó a nosotros, el Señor quiere también perdonar a otros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer la obra que tú quieres que hagamos. Señor Jesucristo, nuestras vidas están en tus manos. Te pedimos que nos ayudes y nos guardes y nos enseñes a ser como tú, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí la reflexión de la palabra de Dios. Recuerda, nunca se aparte de ti el bien y la misericordia. Bendiciones.